Bienvenidos a su canal Aliviadero Inútil. Mi nombre es Francisco Sagrero, su servidor. Y vamos a continuar con la conclusión de las doctrinas fundamentales del cristianismo que encontramos en Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, o sea, rudimientos son enseñanzas fundamentales, enseñanzas principantes que deberíamos aprender y seguir adelante para crecer. Pero muchos de nosotros estamos estancados en estas simples doctrinas o doctrinas fundamentales, doctrinas principiantes que les llama leche, hablando de alimento versus en vez de alimento sólido, comida sólida, que son doctrinas sólidas de las enseñanzas de Cristo para crecer más. Deberíamos ser maestros, dice Pablo en Hebreos 6, 1, 3. Y él mismo se llama apóstol en este libro, así es que yo digo Hebreos, Pablo está hablando en Hebreos, él lo escribió. Por tanto, dejando los rendimientos, ya dimos lectura al arrepentimiento de obras muertas, que fue la segunda muerte, titulada en el video como la segunda muerte, que fue número 1. Son 2 videos. La fe en Dios, número 2. Número 3 es la doctrina de bautismos. Número 4 es la imposición de manos. Y número 5 fue la resurrección de los muertos. Y este estudio que seguimos ahorita es a continuación de esa resurrección de los muertos. ¿Se acuerda de los muertos en Cristo y los muertos en su pecado? Este es de los muertos en su pecado. Habla de la misma cosa y allí vamos a terminar igualmente en Apocalipsis 20, donde es la segunda resurrección, ¿verdad? Pero vamos a darle luz un poco al juicio eterno. Hay un juicio eterno. El Señor nos habla, hay escrituras, muchas escrituras que dejé atrás, no las incluí porque pasaría mucho tiempo, pero hay muchas evidencias, mucha escritura que habla del fuego eterno, del castigo del fuego eterno, la oscuridad en tinieblas eternas, eternamente en la oscuridad de las tinieblas, etcétera, etcétera. Y vemos la historia de Lázaro y el rico en Lucas 16. Lucas 16 vemos la historia de Lázaro y el rico. Vamos a ver aquí lo que el rico no hizo por no creer en Dios. Él no importaba nada, es un hombre rico, él no responde a nadie, él tiene su propio dinero, no necesita de nadie, no necesita dar cuentas a nadie, él tiene suficiente dinero, propiedades, él no le importa menos. Él le llama animales ineptos a los que no tienen dinero, a los pobres. Él se merece todo porque él se lo ganó. Y entonces él acaba en tormentas. Le está rogando al padre Abraham que ponga, que moje la punta de su dedo en agua y que le toque su lengua para que le refresque un poco de este fuego eterno que no puede respirar. Hasta le rogó que mandara a alguien de allí, de entre los muertos, a hablarle a sus hermanos, que tenía muchos, para que no llegaran a ese mismo lugar, para que aprendieran que eso existe. Y Abraham le dijo, si no escuchan a los profetas, a los pastores que eran allá predicando el evangelio, no van a creer en mí aunque alguien regrese de la muerte. Y así fue cierto, fue profecía de Jesús en la cruz. Él murió en la cruz y aún no creen, aún no creen la humanidad. Así es que vamos a entrar, como le dije, está en el mismo tono de la segunda muerte o la resurrección, la segunda resurrección, hablando de juicio. Judas, aquí escribí el versículo que me gustó más, no porque es el más importante, pero me gustó a mí más.
Aquí lo puse, Judas 23. Es un solo capítulo Judas, pero habla rectamente, sin pelos en la lengua, vamos a decir, ¿no? Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cuál fuego? El fuego eterno. Ahorita vamos a ver más. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nadie, ni Dios no nos manda al infierno, a la segunda muerte, al lago de fuego. Simplemente nosotros, a no elegir la manera que Dios estableció para venir a Él, tratamos de hacer otra manera, otra forma de hacerlo, y quedamos como Caín cuando él ofreció sus esfuerzos en vez de lo que Dios pedía. Dios pedía sacrificio, derramamiento de sangre. Entonces, Judas, en el mismo libro, allí en el capítulo, en el versículo 13, Judas 13, versículo 13, nomás le pongo porque es el mismo libro, versículo 13, nos dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eternamente, escuche bien, eternamente, no por un tiempo, no, eternamente, para siempre apartados de Dios. Es lo que le eligieron, es lo que ellos mismos eligieron. Ahorita vamos a ver que el lago de fuego fue creado para Satanás y sus seguidores. Aquí nomás hay, o sigues a Dios o sigues al diablo. O eres controlado por Dios o eres controlado por el diablo. En 1 Corintios capítulo 4 nos habla de que somos vasijas de barro, somos vasos de barro conteniendo el evangelio de Dios, la salvación para la humanidad, ¿verdad? Entonces habla de vasos de honra y vasos de deshonra en otro capítulo, en el mismo 1 Corintios. Y entonces, o somos vasos de barro porque somos hechos de esta tierra, somos hechos de polvo, ¿no? Y este polvo no heredará el reino del cielo, ya lo vimos en el video anterior. Pero o somos llenos como vasos de barro, o somos llenos de Dios, o somos llenos del diablo. Pero vamos a contener algo. Somos seres, vasos de que algo hace, ¿cómo se dice? Hace su casa en nosotros. ¿Qué ha hecho su casa en ti? ¿Dios o Satanás? Porque Dios ya estableció cómo hemos de venir a Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella estableció cómo venir a Él. Entonces, esta doctrina continúa en el tono de mensaje previo de la resurrección de los muertos, hablando de los muertos en su pecado. Hebreos 6:1-3 dice, por tanto, dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este es el juicio eterno. Vamos a hablar del juicio eterno, que sí existe. Dios lo habla claramente en sus escrituras. El versículo 3 clave, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto lo haremos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos. Esto ya solo debería de saber de memoria, del 1 al 3. Es lo que estamos estudiando de hace 7 videos ya. Este es el séptimo. Bueno, porque el primero hicimos 2 videos, por eso 7. Pero son 6 doctrinas principantes. 6 doctrinas, 6 fundamentos donde podemos construir nuestra fe y ir a la perfección, dice Pablo. Ya deberían ser maestros. Siguen rodeando y atascados en estas doctrinas. No salen de allí. Todavía no
no perfeccionan estas doctrinas en su vida. Todavía andan alegando y dudando en Dios, dando vueltas como los israelitas en el desierto 40 años. Todavía andan en esas cosas. Ya pasen de eso, cosas fundamentales, cosas principantes. Leche, no comida sólida, sino leche, como niños, bebés. No crecen, no maduran. Vamos a la excelencia, vamos a la perfección. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite, Dios es el que permite todo, no el hombre. Dios no dejó a ningún hombre en cargo aquí. Somos polvo, somos tierra, somos limitados, nuestra mente es finita, no infinita. Dios es infinito, nosotros somos finitos de mente. Tenemos limitada nuestra sabiduría, tenemos limitada nuestro saber, no como Dios. Dios es claro en su escritura. Eclesiastés 3:11, fíjense lo que dice. No podemos comprender a Dios. Fíjense, Eclesiastés, Eclesiastés, capítulo 3:11. Capítulo 3:11. ¿Qué dice Eclesiastés? Eclesiastés fue escrito, ojo, por el hombre más sabio, más inteligente en el mundo. Más inteligente y más sabio que hubo aquí en la tierra. Salomón. El Espíritu de Dios estaba sobre él por sabiduría. Él no pidió plata, no pidió oro, no pidió riquezas, no pidió ganado, no pidió propiedades. Él lo que pidió fue sabiduría para poder gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros deberemos de pedir, no solamente pedir, pero nuestra intención para servir a Dios, nuestra intención para ser pastores, para oír el llamado de pastores, líderes, evangelistas y todo eso, debe de ser sabiduría, inteligencia, conocimiento para gobernar su rebaño, para gobernar sus ovejas, su ministerio. Eso es lo que debemos estar pidiendo, como este hombre Salomón, que escribió Eclesiastés en una madura edad. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto el conocimiento de que hay pasado, hay presente y hay futuro, eternidad. Cuando uno tiene un hueco y no conoce a Dios, no ha conocido, no ha escuchado el Evangelio, tiene un hueco dentro del corazón. Y es esa eternidad que Dios puso desde el principio en todos nosotros. Nosotros comprendemos que hay pasado, presente y futuro. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, no hay excusa. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está clave. Sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Podemos saber mucha Biblia, mucha teología y creernos maestros, profesores, pero aún no conocemos a Dios en totalidad. Dios no nos permitió conocer todos los misterios de Dios. No podemos adivinar un terremoto, no podemos adivinar un accidente. Oye, ni podemos adivinar un catarro que nos toca, un desternudo ¡achú! No podemos, nada, no entendemos, no sabemos, estamos limitados. Especialmente la obra de Dios. Ella las hizo en antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, 10:11. Efesios 2:10, 11 nos dice eso. Nada inventamos. Nosotros no sabemos, no tenemos poderes divinos. Nadie tiene poderes divinos, solo Dios. Y ahorita vamos a ver quién es el que nos da esa sabiduría. ¿Quién le dio esa sabiduría a Salomón? Ningún hombre sabe
lo eterno de Dios. Ningún hombre puede adivinar lo que viene de Dios o lo que Dios tiene establecido en el futuro, más lo que podemos leer aquí en las Escrituras. Cualquier persona, cualquier gente que les diga, nosotros tenemos revelación divina, que fuimos escogidos de Dios y secretamente nosotros, pregúntenos lo que quieran, nosotros decimos cómo vivir. Y no, el Espíritu Santo es el que causa convicción a que vengan al arrepentimiento, escuchando el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. El Espíritu Santo, no ningún hombre. Yo no tengo ninguna sabiduría. Lo que yo estoy haciendo, simplemente les estoy leyendo la Escritura. Yo no les estoy diciendo filosofías mías, inventos míos, que yo sé más que todos ustedes, que yo tengo revelación especial. Si Dios me la da, bien. Si Dios me da el don para sanar a alguien, bien. Pero es de Dios, no mío. Aquí Salomón está completamente, él nos está dando esta sabiduría, pero limitada. El diablo pensó que conocía todo de Dios y dijo, si yo conozco todo, yo sé todo lo que tú haces y cómo eres y todo eso, ¿quién eres tú para estar sobre mí? Yo puedo hacer lo que tú haces. El problema de Satanás es de que sabía, vamos a darle ese crédito, que sabía mucho, no todo de Dios, sabía mucho, pero no tenía el poder. Sabía lo que Dios sabía, pero no tenía el poder, ni tiene el poder de Dios. Tiene poder limitado y tiene que pedir permiso. Acuérdense lo que hizo con Job. Lea el libro de Job y va a ver allí que Satanás tuvo que tener permiso de Dios para hacer algo allí con Job. Está limitado. Me encanta corregir a personas que dicen que Dios, que Satanás es opuesto a Dios. ¿Me entiende? Que es la otra cara de Dios. No. Quisiera el Satanás ser opuesto a Dios. No es opuesto a Dios, porque no es igual de poderoso de Dios. Entonces no es sin igual. Él es creación de Dios. Es mucho más menos que Dios, mucho más menos que Dios. Se cree, pero no lo es. Por eso está donde está y va al destino donde va, al lago de fuego. Fue creado para él. Entonces Dios es sin igual. El diablo no es opuesto a Dios. El diablo es creación de Dios, bajo de Dios. El Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo, quien da estas fuerzas. Y él es la importancia. El insulto al Espíritu Santo es lo que causa ir a el juicio eterno. Ahorita vamos a ver en Primera de Juan. Hizo 3 cartas aquí Juan antes de Apocalipsis. Primera de Juan, la primera carta, capítulo 2, versículo 26 al 27, fíjese bien. Dice, les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Fíjese bien, lo estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual, para que entiendan bien. Les estoy escribiendo para advertirles, está hablando Juan a la iglesia. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Fíjese bien, pero ustedes tienen al Espíritu Santo. Cuando vienes a Cristo, cuando eres nacido de nuevo, recibes lo que Dios estableció para estar con Él, su Hijo, su único Hijo Jesucristo, la segunda parte de la Trinidad. Santo, santo, santo es nuestro Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el Señor Dios todopoderoso. Santo, santo, santo es Jehová Dios todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo es Jehová Dios todopoderoso. Padre, Hijo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo. ¿Por qué no nomás decían santo, santo, santo en Apocalipsis, en el fin del mundo? ¿Por qué nomás no dicen santo? Santo es Jehová. Santo es el Dios Todopoderoso. No, santo, santo, santo. Santo, santo, santo
Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 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 Santo es el Dios Todopoderoso. Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Santo, 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 eres Dios Todopoderoso. Santo, 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 Jehová Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañar a los 27, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos en Cristo, porque Cristo es el que nos da el Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Juan 2, 26 al 27. Le estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Ya me hicieron alzar la voz. No puedo callarme en esto. Esta escritura es poderosa. Se tiene que gritar de las azoteas. Se tiene que gritar de los montes. Esta escritura es fenomenal. Es poderosa. Este es el poder que uno debe de estar orando, pidiéndole al Señor, el Espíritu Santo, esa unción. Porque Él es el que causa la convicción. Y nosotros debemos alzar la voz para que oigan. Ningún hombre nos enseña, ningún hombre tiene esa sabiduría divina. El Espíritu Santo es el que dejó Jesús en cargo de la iglesia. Ahorita vamos a leer, les conviene que vaya, si no, no viene el Consolador. A Él lo voy a dejar en cargo de ustedes, les va a enseñar y recordar de todas las cosas que yo les enseñé. Y les va a dar poder, unción, para poder predicar, para poder vivir esta vida en este mundo cruel. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro Padre, nuestro Pastor. Es el que nos enfuerza, nos llena de fuerzas, nos alienta. Seguimos en la Escritura. Ya me perdí. Gloria a Dios. Amén. Siempre unidos a Cristo, dice Primera de Juan. Hablando del Espíritu Santo, sigamos. Vamos a ver qué parte tiene en el juicio eterno. Vamos a ver rapidito. Sigamos, ya que estamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué nos salimos ya de este tema? Ya estamos aquí. Juan 2, 26, 17. Muy importante. Por favor, grábenselo. ¿Saben qué? Memorícenselo. Pónganlo en su teléfono. Ya sé que tienen videos allí de no sé qué y grabaciones de no sé qué y memes de no sé qué. Grábense, memoríense. Ya no puedo hablar español, ¿no? Memorize. Memorícense este versículo. Primera de Juan 2, 26, 17. Les estoy advirtiendo a aquellos que los quieren engañar. Nosotros tenemos revelación divina. Todos tienen que venir a nosotros para recibir instrucciones, para que sigan en nuestro engaño. Mateo 12. Vamos al grano aquí. Mateo, ya me cansé y no hemos estado mucho tiempo aquí. Ya me cansé, hermanos. Mateo, fíjese bien. Estamos hablando del Espíritu Santo y qué rol, qué papel tiene el Espíritu Santo en el juicio eterno. 22, 33. 22 al 33. 12, 22 al 33. Está largo. Se ve muy feo. Déjeme arreglárselo, por favor. Discúlpenme. Mateo 12.
capítulo 12, versículos 22 al 33. Así está mejor. Mateo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos, los religiosos, los que decían, vengan a nosotros y nosotros les decimos qué decir, nosotros los juzgamos, nosotros les damos lugares, nosotros les damos rango, nosotros les decimos quién es supervisor, quién no, quién es líder, quién sigue, quién ha hecho más para Dios, quién necesita hacer más para Dios, quién no es de Dios, quién es de Dios. Nosotros los religiosos, los fariseos de ese tiempo, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzabú. Cuidado, clave. Este no echa fuera a los demonios sino por Belzabú, insultando al Espíritu Santo, príncipe de los demonios. Belzabú, pueden leer de él, Belzabú, en, ¿dónde estaba? En Segunda de Reyes 1:2. Se los voy a dar. Acá lo voy a poner. Segunda de Reyes, ¿qué dije? Capítulo 1, versículo 2. Allí leen, el rey de las moscas, el dios de las moscas, es Belzabú. Era dios de los filisteos, donde era Goliat. El mudo veía y hablaba. 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzabú, príncipe de los demonios. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belzabú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que obra aquí en la tierra a través de nosotros, dentro de nosotros. Él se sienta cuando nuestro espíritu revive, cuando somos nacidos de nuevo, el Espíritu viene y hace casa en nosotros. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrás saquear su casa. 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. 31. Por tanto os digo, todo pecado, fíjense bien, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Este no echa fuera demonios más que por Belzabú. Blasfemia contra el Espíritu Santo, insultando al Espíritu Santo. Cuidado, cuidado con decir que algo es del diablo cuando es de Dios. Cuidado con su corazón. Cuidado con ser religiosos, fariseos, que saben todo, que tienen todo el poder, que tienen todas las respuestas, que saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Que si no se visten como ellos, que si no hablan como ellos, que no se ven como ellos, no son de Dios. Diciendo que las obras son de Satanás, siendo de Dios. Toda blasfemia perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, hablando de Jesús en carne, porque también habla del Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Aquí está hablando de Hijo del Hombre, el hombre en carne, Jesús en carne, Jesús, Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo,
El que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El rey de las moscas. Esto, la blasfemia del Espíritu Santo nunca será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Cuando tú insultas al Espíritu Santo, en anteriores videos yo les dije que hay un tiempo donde la gente cruza la línea de tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, cruza esa línea y Dios dice, hasta allí llegó, este ya no va a entender, este ya está lleno de maldad, no me va a recibir. Ya estoy harto con él, lo entrego a sus deseos pecaminosos y así va derecho a la segunda muerte, al lago de fuego. Fíjense bien. Juan 16, siguiendo del Espíritu Santo, es fenomenal. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es Dios. Santo, 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 dice el libro de Apocalipsis. Santo, santo, no puede decir nomás santo. Santo, santo, santo es nuestro Dios Todopoderoso. Déjeme porque ya no voy a poder parar como los... ¿se acuerdan los tres bestias en Apocalipsis, en el trono de Dios, que no paraban, no cesar, sin cesar día y noche? Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo. Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Apóstol Juan, capítulo 10, versículos 26 al 31. El Evangelio de Juan, el Apóstol Juan. Oh, perdón, ya los está llevando a la barranca aquí. No les estoy dirigiendo bien. El ciego va llegando a los ciegos. Juan 16, capítulo 16, versículo 4b, la segunda parte del versículo 4 es lo único que significa la B, al versículo 11, 4b al 11. Juan dice, esto no se los dije al principio porque ya estaba con ustedes. Aquí está hablando Jesús. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Se acuerdan que Dios, Jesús, el que nos dio el Espíritu Santo, Jesús, el que nos dio el Espíritu Santo, enviaré? 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ese es el oficio del Espíritu Santo, no de la gente. Nuestro oficio es presentar el Evangelio, predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo es el que los convence de pecado. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cuanto no creen en mí. Los va a jugar de pecado porque no creyeron en Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque voy al Padre y no me veréis más. Cristo es el Hijo de Dios. Allí se confirmó cuando Él fue al Padre. Este fue Dios. Decían en la cruz cuando lo habían matado, este ciertamente es Hijo de Dios. Lo acabamos de matar. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Sí es Dios. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, el diablo, ha sido ya juzgado. Ya fue hecho para él el lago de fuego. Él ya tiene el destino. Y sus seguidores, aquellos que no creen en Dios, siguen al diablo. Simple y sencillamente. Vasos de barro, o eres lleno de Dios o eres lleno de Satanás. Punto y aparte. Hebreos 10. El insulto al Espíritu Santo. El insulto al Espíritu Santo. Fíjese bien. Perdición eterna. Juicio eterno. Hebreos del 10. Perdón. Hebreos 10.
capítulo 10, del 26 al 31. Le damos lectura, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si yo, que ya estoy experimentando el Espíritu Santo, la unción y milagros que he visto que Dios ha hecho, que Dios está conmigo, todo eso yo he experimentado, y yo voluntariamente sigo pecando, sigo haciendo una vida pecaminosa y todo eso, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, sin lástima. Cuánto mayor castigo, fíjense bien, comparando cuando los apedreaban en los tiempos de Moisés, cuando venía 2 testigos o más contra alguien, los apedreaban. Imagínense eso, una piedra, un martillazo que te das, un golpe que te das en la cabeza así, apedreado. Y le aseguro que todos ya eran expertos a apedrear, especialmente aquellos fariseos que eran su oficio en el templo. Cuando venía la gente y traía a alguien que lo hallaron en crimen, etc., ya eran expertos a tirar. Y le apuesto que tiraban a la cabeza, no al cuerpo. Tiraban a la cabeza, no al cuerpo. Qué muerte tan horrorosa, ¿verdad? Y está comparando aquí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en cual fue santificado, e hiciere afrenta, insulte al Espíritu de gracia? Al Espíritu de gracia. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Insultar al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Aquí está. Esta es la blasfemia del Espíritu Santo. Dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, fuego consumidor. Fíjese más. Ahora vamos a estudiar del otro tema. Nos falta otro tema del juicio eterno. ¿Cuál tema es ese? Los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, que temporalmente está endurecido su corazón. Dios les endureció el corazón por no aceptarlo como el Mesías. Y eso es como llega a nosotros. Aquí en Deuteronomio está el principio de nosotros, la primera profecía, que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, su gente elegida, su pueblo elegido. Los calvinistas, es la confusión que tienen los calvinistas aquí. Sí hay una elección. Sí hay aquellos que son elegidos desde atrás del tiempo y no más van a entrar. Pero eso fue los judíos. Pero por su incredulidad, Dios los llevó a celos, a traernos a nosotros. Los perros, así nos decían los judíos. Los perros que no tienen Dios. Los paganos, los mundanos. Dios va a ser un pueblo de ellos para llevarlos a los judíos a celos. En ese tiempo, el tiempo ahorita que estamos, en el tiempo de la iglesia, los judíos se endurecen el corazón y ven que están adorando a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero Jesús no es Dios. Jesús no es el... ¿Quién más dice que Jesús no es Dios? No nomás los judíos. Hay un problema con los judíos ahorita, hoy mismo, de que no hay derramamiento de sangre para venir a Cristo, a Dios. Dios pidió desde el principio en Génesis a los judíos. Todavía no estaban los gentiles, los no judíos, todavía no estábamos incluidos.
Desde un principio Él estableció que tenía que haber derramamiento de sangre para venir a Él, para los perdones de pecados, perdón de pecados. Y eso ellos no practican ya. Hacen sus oraciones, hacen sus fiestas, su linaje y sus trajes y sus gorros y su barba y no comen puerco, no, etcétera, etcétera. Pero no hay derramamiento de sangre que ellos practican. Y ese es la número 1. Porque Jesucristo es, eso fue sombra, los cabros, los toros y todos los que sacrificaban en el altar para derramar sangre, para el redimiento, redimir los pecados. Cristo es el último sacrificio más perfecto que los toros, de un en adelante, para siempre. Ese es el sacrificio de Dios y eso es lo que los judíos no tienen. Y hay otras sectas que tampoco no creen en Jesús, que Jesús es Dios. Los judíos por años dicen, ese no es Mesías, ese no es el Mesías. Y es Jesucristo. Cristo quiere decir Mesías. Cristo es Mesías. Él es el Mesías, el que Dios envió. Él es Dios. Deuteronomio. Deuteronomio 32. Capítulo 32. Mire, ya la regué aquí. Perdónenme. Ojalá me disculpen. 32, capítulo 32, 21, versículo 21. Deuteronomio 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Fíjese bien, el pueblo de Israel siempre se hacían dioses y se iban allá para acá. No, pero ese sí lo vemos. Es que a este no lo ve, a Jehová no lo vemos, pero a este sí lo vemos. Ese es Dios, vamos a él. Allí vamos a hacerle un altar y vamos a ofrecerle. Y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, dice Jehová, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los gentiles. Los provocaré a ira con una nación insensata, los gentiles, los que no tenían Dios. Este es el Dios de los judíos. ¿Sabía eso? Este es el Dios de los judíos, no de los gentiles. Nosotros fuimos injertados, es lo que vamos a leer ahorita en Romanos. Ellos fueron cortados de la viña, nosotros fuimos injertados, pero luego hay un tiempo que Él va a regresar y va a agarrar a sus judíos, a su pueblo que Él prometió a Abraham, y los va a traer atrás para Él. Para allá vamos. Juan, allí comenzó la profecía de que Dios nos aceptó a nosotros, los no judíos, los gentiles, porque este es el Dios de los judíos. Juan 10:16. Por eso es que los calvinistas tienen problema de que nosotros somos los elegidos y ya sí, hay elegidos, sí hay elección en la Biblia, pero son los judíos. Fíjese bien. Juan 10:16. Dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño. Ahorita la iglesia de Dios es judío, japonés, africano, americano, mexicano, hondurés, del Salvador, cubano, Puerto Rico, Brasil, Australia, Europa. Habrá un rebaño. Dice Pablo, en Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay bárbaro, no hay esclavo, no hay hembra, no hay macho. Todos son unos en la salvación de Dios, un rebaño. Lucas 13. El apóstol Lucas, el doctor, el médico Lucas 13, capítulo 13, del 34 al 35. Fíjense bien. Jerusalén, Jerusalén, decía Jesús con lágrimas,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El juicio eterno, al fin del mundo. Van a decir eso, bendito eres tú, Jesús. Oh, tú eras el Hijo de Dios, tú eres Dios. Sigamos, Romanos, sigamos en ese tono. Romanos 11, aquí comienza Pablo a hablar de los judíos, que todavía no se pierden los judíos, porque Dios va a regresar a ellos. 1.27. Vamos a leer de la traducción del lenguaje actual. Romanos 11, del 1 al 27 dice: entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que Él mismo eligió? Recuerden, calvinistas. Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Calvinistas. Los judíos son calvinistas. Yo mismo soy israelita, dice. Soy descendiente de Abraham y pertenezco de la tribu de Benjamín. Habla Pablo, Como ustedes bien saben, hay en la Biblia un relato en donde Elías se queja con Dios acerca del pueblo de Israel. Allí Elías le dice a Dios, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Yo soy el único profeta que queda con vida y también a mí me quieren matar. 4. Pero Dios le contesta, todavía tengo 7,000 israelitas que no han adorado al falso dios Baal. 5. Lo mismo pasa ahora. Dios es bueno y ha elegido a un pequeño grupo de judíos que aún confían en Él. 6. Pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. 7. Realmente solo el pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás eran muy tercos. 8. Como dice la Biblia, Dios les cerró la mente, los ojos y los oídos hasta el día de hoy. 9. También leemos que David dijo que sus fiestas se conviertan en trampas y redes para que desagraden a Dios y sean castigados. 10. Que se nublen sus ojos para que no puedan ver, que para siempre sus espaldas se doblen de tanto sufrir. La salvación de los judíos, la salvación de los no judíos. 11. La salvación de los no judíos, la salvación de los gentiles, nosotros, los no judíos. Gentiles es no judíos. 11. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. No están perdidos. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos, los gentiles, pueden ser salvados por Dios. Fíjese bien. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Por eso lo hizo Dios. 12. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibe ayuda, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, con más razón la recibirá cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. 13. Lo que voy a decir ahora es para ustedes, los que no son judíos, nosotros, los que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar entre ustedes, los gentiles. Yo soy el apóstol de los gentiles, dice Pablo. Y para mí esta tarea es muy importante. 14. Espero que con esto algunos de mi país se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlos también a ellos. 15. Pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora vienen como muertos tendrán vida eterna. 16. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrece las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. 17.
Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. 19. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. 20. Y es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. 21. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ustedes. 22. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá siéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. 23. Si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a formar parte de su pueblo, pues Dios tiene poder para hacerlo. 24. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios lo aceptó a ustedes que no eran parte de su pueblo, si ustedes aceptó a ustedes que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. Dios salvará a su pueblo. 25. Hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben, pero eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los judíos pasen a formar parte de su pueblo. 26. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Como lo dice en la Biblia, el Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. 27. Yo he prometido hacer esto cuando les perdone sus pecados. Dios traerá o injertará otra vez su pueblo elegido para el juicio eterno, ya para el fin del mundo. Esa es la otra parte del juicio eterno, los judíos. No se le olvidó su pueblo a Dios. Él los puso en descanso, en corazón, como dije, corazón endurecido, para que nos vean nosotros los gentiles, los que no éramos pueblo, alabar a su Dios de ellos, ser fieles a su Dios de ellos y hacer un mejor ejemplo, el ejemplo que ellos nos dejaron, que no creían en Dios y seguían haciéndose ídolos, tras ídolos, tras ídolos, atrás de otros dioses que provocaron a Dios. Que no nos pase, que no suceda a nosotros. Así como Pablo nos dice en Hebreos, no anden rodeando en estas doctrinas principales, en esta leche, vayan a la perfección. Apocalipsis 7, 3, 8. Apocalipsis 7, 3, 8. Apocalipsis 7. Del 3 al 8. Dice, diciendo, no hagas daño. Aquí en Apocalipsis 7, 3, 8, Dios manda a 4 ángeles para que vayan y maten a toda la humanidad, a todo lo que hay en las 4 esquinas de la tierra. Y dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Perdón, daño a la tierra, al mar y a los árboles, no a la humanidad, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De quién habla aquí? Esto es lo que Dios va a mandar para que los judíos regresen a Él. 2 testigos en el capítulo 6 y luego en el capítulo 7 a 140,000 judíos que van a dar testimonio al pueblo de Israel. Le van a dar testimonio con poder. Dice aquí con poder, para que los judíos crean y sepan que Jesús
es el Mesías, que lo que Jesús hizo en la cruz era para ellos, que eso es lo que todos los profetas, Abraham, Moisés, Isaías y Joel y todos, de él hablaban. De él era el rescate que venía a los judíos y no lo aceptaron, lo rechazaron. Ahora saben que es verdad. Con estos 140, y oí el número de los sellados en la frente, 144,000, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manases, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000, que en total son 144,000 sellados, judíos de sangre pura, de la tribu, de las 12 tribus de Israel, para darle testimonio a Israel, a los judíos, que regresen a Dios, que lo que Jesús había hecho en la cruz era el Mesías, era para ellos, pero ellos no lo vieron por su religiosidad, por su idolatría, por su incredulidad. Y seguimos con los 144,000. Apocalipsis 14. ¿Quién son estos exactamente? ¿Cómo los vamos a conocer? Apocalipsis 14, del 1 al 5. Esto es una tribu especial. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 y 4,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos 144,000, la Biblia es clara. Estos son judíos del linaje de las 12 tribus de Israel y vírgenes. No se han contaminado con mujeres, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueran redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Los 2 testigos y los 144,000 son para traer a Israel para atrás, para dar testimonio y confirmarles que Jesús es el Mesías, que Él es la salvación, que todo lo que ellos aprendieron, todo lo que ellos saben de la historia en el Antiguo Testamento, era sombra del Mesías, era sombra el tipo de Jesús. Jesús es la esencia. Jesús es la esencia de todo lo que ellos aprendieron. De este hablaba. De este hablaba el profeta Isaías. De este habló Moisés. De este habló Moisés en Génesis. De este habló en Deuteronomio. De este habló en Números. De este habló en Levítico. De este habló Salomón. De este habló Isaías. De este habló Joel. Estos son 12 del linaje de Benjamín, del linaje de José, del linaje de las 12 tribus de Israel, puros, vírgenes. Juicio eterno. Ya sabemos quién más viene al juicio eterno. Los judíos regresan. Y en Romanos capítulo 8 nos dice, 9, perdón. En Romanos 10 nos dice que hasta que no venga la plenitud de los gentiles,
entonces va a empezar Dios a predicarle a los judíos, a traerlos para atrás. Cuando lleve la plenitud de los gentiles. Hay un número de gentiles que se van a salvar. No sabemos el número, pero hay un número que Dios sabe hasta cuál gentil que venga, que entre al reino de Dios. Va a decir, basta, hasta aquí ya. Estoy satisfecho de los gentiles, ya es el número que quería. Ahora voy a regresar a traer a los judíos para ya ir al juicio final, al juicio eterno. Mateo 25, otra profecía. Mateo, fíjese, ya me adelanté aquí. Es el 25, pero no el libro. El libro de Mateo 25, del 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y será reunidas delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste. 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y visitaste a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y tú te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? 38. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo hicimos esto? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Se acuerda del rico con Lázaro? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. 44. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. El juicio eterno es castigo. Lo que el rico experimentó en el seno de Abraham, en Lucas 16. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 26. ¿Se acuerdan? La primera resurrección. Benditos sean los que son de la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Apocalipsis del 20, capítulo 20, el versículo 6. La primera resurrección. Y luego el 20 del 14 al 15. La segunda resurrección. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que fue hecho para Satanás y sus ángeles, todos los seguidores de él. ¿Eres cordero o cabrito? Como vasos de barro que somos, ¿eres llenos de Dios o eres llenos de Satanás? ¿Crees como los judíos que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es Dios? ¿O crees en su divinidad? Santo, santo, santo es nuestro Dios todopoderoso.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Habló Dios, Elohim, Dios habló en Génesis, capítulo 1. Estos son los 6 rudimentos que tenemos que ya entender, estudiar, aprender y perfeccionar para seguir adelante en las enseñanzas de Dios, en la madurez, en la comida sólida y no leche como bebida. No que quedarnos infantiles. Vamos a crecer, madurar en el Evangelio y ser maestros. Vamos a orar por los enfermos. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a ti a cualquier tiempo, a cualquier hora, Señor. Tú eres el gran médico. Tú nos hiciste, Señor. Tú nos construiste. Tú nos moldeaste. Tú, Señor, hiciste cada parte de nuestro cuerpo, Señor, con inteligencia, con delicadez, Señor. Padre, te damos toda la gloria y honra a ti, Señor, ahora. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sanes estas enfermedades en tu pueblo, Señor. Que somos creación nueva, somos creación tuya, Señor. Tú nos llamaste, Padre, por nombre. Y aquí estamos, hemos creído en tu Hijo, en Jesús. Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo corra en nuestras venas, que corra en nuestra sangre a todo órgano, a todo muslo, a toda tela, Señor. Que tú, Señor, renuevas, restaures, reemplaces, Señor, vida nueva en nosotros. Quita esta enfermedad de nosotros, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y de enfermedad diciendo, hablando como la Biblia, como tú nos enseñaste, Señor, que los enfermos también eran enfermos endemoniados, que eran demonios. Te pedimos que tú los reprendas, Señor, a estos demonios, que tu presencia, Señor, que ellos corran de allí, porque tú vives allí, tú vives en este corazón, tú vives en esta sangre, tú corres en estas venas, Señor. Que los demonios corran, los atamos en el nombre poderoso de Jesús, que tú lides con ellos, Señor. Te pedimos por sanidad ahorita mismo, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Poderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Y seguimos arrebatando del fuego con tu evangelio, Señor. A través de tu Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Aquellos que nos engañan, que el Espíritu Santo es el que nos enseña, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Se le quiere? Un abrazo.